La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Reciban un afectuoso saludo de la congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas. Están invitados cuando ustedes quieran asistir a la iglesia. Con todo gusto los recibimos. Podemos platicar con ustedes sobre algo espiritual y sobre todo si tienen alguna situación complicada, podemos también orar por ustedes para que puedan contactarse con este Dios tan maravilloso que tenemos todos nosotros. Igual de esto les sugiero siempre que compartan estos programas en YouTube con la gente que tienen a su alrededor para que ellos también puedan disfrutar de este y de todos los programas que tiene aquí Life Christian TV para ustedes en su plataforma, en su canal de YouTube, que es muy sencillo, hasta con un celular lo pueden hacer ustedes. Pueden mandar un vínculo y dicen, oye, me gustó un programa, ahí te va, a su comadre, a su amiga, y le ponen ahí, le ponen compartir y se lo mandan. El programa que a ustedes les haya gustado de este y de otros de aquí del canal, para que puedan ellos estructurarlo. No todos van a poder tener la misma facilidad de hablar en público, ¿sí? Lo sabemos, pero sí tenemos la capacidad de mandarle un compartimiento a una persona completa con un programa como estos. Muy bien. Estamos estudiando a los Efesios. El programa de hoy le puse como tema lleno de la plenitud de Dios. Vamos a examinar el capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21, que es lo que nos toca. Y bueno, como contexto de Éfeso ya dijimos, era una ciudad portuaria a orillas del mar Egeo. Esta ciudad había pertenecido a lo que se llamaba a la línea jónica, siglos antes de Cristo. ¿Qué era eso? Era una comunidad militar para defenderse de los enemigos. Entonces, como está el mar Egeo, está en medio de lo que es Europa y Asia, por ahí penetraban ejércitos enemigos. Entonces, había una línea de militar para poder defenderlo, y la ciudad de Éfeso perteneció a esa línea de defensa. Entonces, evidentemente, en este lugar había una historia militar, digámoslo así. Sabían lo que era la defensa militar y las peleas y los combates. Entonces, era un lugar con experiencia de guerra, por llamarlo de esa manera. Entonces, es muy importante esto porque la gente que estaba ahí eran gente de batalla, digamos, eran gente de sacrificio y de esfuerzo. Hay lugares donde se queda estigmatizado el lugar como un lugar de defensa. Sí, bastante. Y la gente es fiera, por decirlo así, de esa manera. Muy bien. Seguimos entonces, vamos a seguir en los programas que siguen platicando sobre esta carta y algunas partes del contexto, pero vamos a empezar a leer nuestro pasaje. Es Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice... empieza el texto diciendo, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más que como empieza así, tenemos que ver un poquito más atrás qué estaba diciendo. San Pablo le está diciendo a los lectores en Éfeso que él empezó a predicar, a compartir el ministerio, a pesar de que él no era pues una persona previamente elegida. Él no fue discípulo de Jesús, para entenderlo así. Él fue alcanzado por Cristo tiempo después de los discípulos y de la ascensión y todo esto que sabemos en Hechos. Entonces dice, yo no era nada de esto, dice, pero Dios me jaló para acá, dice, y ahora me puso a trabajar en esto. O sea, era una persona que no correspondía, aparentemente, pero Dios lo tenía preparado. Es muy bonito cuando, me encanta en el libro de Hechos, cuando está narrando la conversión de Saulo, en aquel tiempo, ¿verdad? Se llamaba Saulo. Dice, cuando le pide Dios a la persona, ya estando ahí en Damasco, que le dice, ve a tal lugar y busca a esta persona y dile que yo te digo.
Y el otro dijo, no, hijo, yo no voy. Si esa persona es bien mala, nos anda correteando. Y luego es bien precioso el texto, dice, ve, dice, esa persona es alguien elegida por mí. ¡Ah, qué bonito! O sea, ahí te das cuenta que Dios había preparado a San Pablo desde que era un niño. Lo preparó para lo que iba a hacer, nomás que él no sabía. Él no sabía, entonces, por supuesto que el no saber, obviamente, pues te quedas así como que, ¿qué pasó? Pero Dios tiene planeado todo, ¿sí? Dice aquí, entonces dice, por eso, dice, yo me arrodillo delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien recibe su nombre toda la familia, ¿sí? En los cielos y en la tierra. Fíjense que en nuestra cultura, nosotros acostumbramos pasar el apellido, generalmente el apellido paterno, ¿sí?, a la familia, a los descendientes. Si el segundo apellido acá en Hispanoamérica se va perdiendo con el tiempo y se queda solamente el del hombre, suena muy machista, pero queda el del hombre, y el otro prácticamente se va desintegrando. Una persona que tenga hijas, pues va a ir perdiendo poco a poco la cuestión del nombre. Aquí nos dice que Cristo le da nombre a toda la familia, o sea, toda la familia no va a perder jamás el nombre, jamás lo va a perder, ¿sí? De Él recibe su nombre toda la familia, en los cielos y en la tierra. Es decir, al ser pertenecientes al Evangelio, al ser pertenecientes a Cristo, su presencia, su nombre y su fuerza no se nos va a quitar jamás, ni se va a perder jamás. Inclusive hay bendición para nuestra familia. Dice que cuando una persona acepta el Evangelio en su corazón, entra una bendición a generaciones que van a llegar a tu vida. Al menos van a tener mayor aproximación y mayor oportunidad por la bendición de tenerte, de que tú en tu corazón tienes a Cristo vivo. Entonces, es muy bonito cuando tu familia responde al llamado. Híjole, qué hermoso. No siempre va a ser así, se los advierto. No siempre, porque las fuerzas demoníacas siempre están atacando donde sabemos que está más complicado el asunto, que es la familia. Yo he conocido muchísimos casos donde la familia del pastor, simplemente la familia del pastor, aparentemente se sale del camino y anda haciendo otras cosas que no corresponden. Y qué difícil para las familias, pero así es. Yo creo que no quiero dar ejemplos porque luego alguien por ahí va a decir, oye, pues esto y lo otro. Sigue diciendo, para que por su espíritu y conforme las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, ¿sí? Es decir, el Espíritu de Dios y la riqueza de su gloria, o sea, la magnificidad, la fuerza, la fortaleza, todo lo que Dios, estamos hablando del creador del universo, ¿sí? Dice, bueno, pues toda esa esencia divina de Dios creador, y que se manifiesta en Dios santificador y el Espíritu Santo y Dios redentor en Cristo, o sea, que todo eso nos fortalezca interiormente con poder. Estamos ante el máximo poder del universo, dice, y todo ese máximo poder te va a fortalecer a ti. O sea, imagínate, o sea, estás hablando es como si comiéramos la comida más nutritiva con los complementos alimenticios más especiales, vitaminas y minerales y todo lo que nos dicen que comamos, y que estamos bien sanos. O sea, una persona que está bien alimentada, que está bien nutrida y que está con buen ejercicio y todo, va a estar una persona muy sana. Pues imagínense lo que nos dice aquí, dice, nosotros vamos a ser fortalecidos interiormente con el poder de Dios. Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en su amor. Fíjense lo que significa esto de arraigados y cimentados. Arraigados es como la raíz, o sea, que la raíz si han visto algunos árboles que a veces ponen en las banquetas, y que es tan fuerte la raíz
que levanta la banqueta y está la banqueta así desproporcionada. En vez de estar así, está así, porque la raíz la aventó para arriba. Hay árboles así muy complicados. Dice, bueno, nosotros tenemos que estar enraizados, es decir, que la raíz que tengamos penetre hasta el fondo del corazón del hombre y bueno, del ser humano. Que la raíz sea profunda. ¿Y cómo puede ser esa raíz profunda? Pues con la palabra de Dios. ¿Sí? De ahí viene la otra palabra, cimentado. ¿Qué son los cimientos? Para una casa, los cimientos es la parte de abajo que fortalece la parte de arriba. Yo he visto, por ejemplo, que algunas casas hacen una serie de estructuras de mangueras y tubos y así, ¿sí? Para meter los cables y todo, y luego echan una plasta de cemento, ¿sí? Una plaqueta de cemento. Y sobre la plaqueta de cemento empiezan a hacer hacia arriba la casa. Este tipo de construcciones son casas estilo sencillas americanas, donde le ponen sheetrock y las atornillan y así. Okay. El cimiento de la casa es las toneladas de concreto que están abajo, ¿sí? Como esta es la tonelada de concreto y sobre estos fundamentos, ¿sí? El problema es que a veces cuando llega a una situación climática, se lleva la casa, deja la placa de concreto ahí pegada al piso porque es muy pesada, pero la casa se la lleva, ¿sí? En otros lugares hacen un pozo hacia abajo, 1, 2, 3 metros, dependiendo lo que vayan a construir. Meten varilla, meten piedras o cemento, hacen enterrado en el piso y hacen las columnas. Y sobre las columnas empiezan a poner block o piedra o ladrillos, cosas de ese tipo. Y por supuesto que esas casas están más fundamentadas cuando vienen las grandes corrientes de aire o agua. A muchísimas no les pasa absolutamente nada porque están muy fortalecidas con el cimento de abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios aquí con esta comparación? De que tú tengas en tu corazón, en tu alma, en tu mente, la profundidad del Evangelio. Les voy a decir una cosa, y lo digo con mucha frecuencia aquí en el programa. A muchos nos gusta ir a la iglesia, cantar, convivir y ir a hacer acciones humanitarias, ir a darle comida a personas que están sin casa y cosas. Todo eso es hermoso, bonito y precioso y es excelente. Yo jamás les voy a decir que no lo hagan. Háganlo sin ningún problema. Pero lo principal que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es lo que va a hacer que eso eche raíces, ¿sí? Estás abonando la tierrita para que la raíz llegue hasta el fondo y penetre en todas las áreas de tu vida. Que tu mente se inunde de la palabra, que lo que tengas en tu mente y corazón sea la palabra de Dios. Eso es lo principal. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Continuamos con nuestra lectura. Les decía, lo más importante que nos toca a nosotros como cristianos, nuestra disciplina individual, es la lectura. Se dice dentro del área de la salud que debemos de comer un plato balanceado, que contenga, digamos, proteínas, carbohidratos, todo lo que se le llama el plato del bien comer. Dice que tenemos que comer saludablemente, un plato bien combinado con frutas, verduras, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar agua sola, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicio, ¿sí? Disminuir algunas de las cosas que nos hacen daño. Y vamos a vivir saludables físicamente. Bueno, pues la receta para vivir bien, saludablemente, espiritualmente, es muy clara. Leer la palabra de Dios con todas tus ganas y todas tus fuerzas y orar a Dios, ¿sí? Esa es nuestra receta básica. Es como hacer ejercicio y tomar agua y comer bien. Hagan de cuenta. Usted lea la palabra de Dios con todas sus ganas y con estudios y libros y lo que usted quiera, pero léalo, ¿sí? Vaya a la iglesia, conviva, salude, cante y lo que usted quiera hacer, pero si no lee la palabra de Dios, está tratando de alimentarse de cosas
complementarias y no quiere comer bien. ¿Sí? Imagínense que yo quiero tomar puras vitaminas y no quiero comer un plato de comida nutritiva. No, comas el plato de comida nutritiva y luego tómese las vitaminas que quiera. ¿Sí? La palabra de Dios es eso. ¿Sí? La oración es fortalecedora para el ser humano porque nos comunica con Dios. ¿Sí? Es palabra de Dios, oración. Son una fórmula perfecta. Ya de ahí sigue el que tú compartas, el que tú lleves, el que tú traigas, el que tú cantes, el que tú dances, el que tú quieras, lo que tú quieras hacer. Pero lo principal es eso. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Seguimos leyendo. Dice, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes, fíjense lo que dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Sean ustedes plenamente capaces de comprender. Siempre me ha llamado la atención, la verdad, y yo lo veo como un gran ejemplo, y lo veo inclusive no nomás como un ejemplo, sino como una base fundamental, la conversión del apóstol Pablo, o sea, cuando era Saulo. Como una persona tan inteligente, porque Saulo era una persona sumamente inteligente y lo demostró antes y lo demostró después. Una persona que conocía perfectamente la palabra de Dios, la ley, todo. O sea, era fariseo de fariseos, ¿sí me explico? Y ¿cómo puede ser que esta persona, en un principio, sabiendo y conociendo la lectura de Dios, él viera a Jesús y a sus seguidores como enemigos de Dios? Y lo digo porque, por ejemplo, Nicodemo, el personaje que está en el tiempo de Jesús y que va y lo visita en la noche, le dice, yo sé que tú provienes de Dios. Dice, es que no puedes hacer lo que haces si no proveniera de Dios. O sea, Nicodemo era una persona muy estudiada. Dice, todo lo que yo he leído y todo lo que veo que tú haces me refleja que tú eres de Dios, pero dice, pero no entiendo cómo es que tú o sea, no entendía, pero él reconocía que había algo. San Pablo ni eso, San Pablo ni eso llega. San Pablo estaba segurísimo de que esa gente seguidora de ese tal Jesús eran malas y tenían que matarlas. Por eso él andaba de perseguidor de la iglesia. O sea, estaba totalmente en contra. Sí, ni siquiera le llegaba un poquito a Nicodemo decir, bueno, yo entiendo, no, nada. O sea, ¿cómo puede ser que esta persona entró al ministerio? Mucha gente, y aquí donde está una gran, yo le digo, sueño, un sueño que tenemos todos los cristianos, pero déjenme les digo, todos quisiéramos que bajara un ángel y nos hablara a nosotros directamente, como diciendo, mira, hazle así, llévate aquí, llévate. Todos quisiéramos una revelación individual y personal, a mí, en lo personal, que venga Dios y me diga, pero para nuestros gustos y pensamientos, yo me sentiría una persona sumamente especial si yo recibo una revelación especial. Sí, no, a mí me dijo Dios que esto y esto y esto. De hecho, desafortunadamente, en muchos lugares, personas que dirigen el servicio asumen esta posición de que ellos fueron directos de revelaciones, y eso atrae gente, por supuesto, porque todos quieren estar con alguien que tiene contacto directo. ¿Sí? Si una persona que conocemos conoce de manera personal a una figura política, un senador, un diputado, un presidente, un gobernador, pues claro que nos hacemos amigos de él, porque pues, si algo se nos atora, con él tenemos, oye, háblale a tu compadre, sí, ¿cómo no? Oye, compadre, y de volada se arregla. O sea, todos quisiéramos tener ese tipo de prestaciones. Bueno, de alguna manera es atractivo en ese sentido, pues, pero San Pablo tiene un acontecimiento sumamente especial. Él va cabalgando a perseguir a una persona, de repente una luz inmensa lo tumba, escucha una voz, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, ahí en Hechos, que él se queda 3 días sin comer, sin tomar agua, pensando, diciendo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, vivió una experiencia sobrenatural, sí, pero no podía conectar los cables. O sea, yo conozco todo esto y esto, pero esto, ¿cómo se conecta esto con esto? No entendía, estaba sufriendo porque mentalmente no entendía que lo que él había estudiado desde niño tenía que ver con este señor o este hombre que era Jesús de Nazaret, ese mentado Jesús de Nazaret,
que él perseguía, por cierto. Entonces, estaba mal conectado un cable y él no lo detectaba y estaba desesperado porque no sabía cómo. Cuando llega la persona que manda a Dios y le dice, ¿sabes qué? Vengo de parte de Dios y te regresa la vista, y Dios quiere esto y esto y esto. Y entonces se empiezan a conectar los cables. Es decir, para que nos quede claro, la experiencia sobrenatural de Pablo no fue suficiente para que él entendiera. Tuvo que conectar los cables. ¿Y cómo se conectaron? Cuando él entendió que todo lo que había leído en el Antiguo Testamento se cumplía con Jesús. Eso es esto, es plenamente capaces de comprender, ¿sí?, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Él lo había entendido como judío natural, pero no había conectado esos cables últimos que eran los que le daban corriente a todo. Hagan de cuenta que estamos haciendo una casa y hacemos todas las conexiones de la casa, pero nos falta con la luz que viene del poste. Cuando metemos la conexión a la luz, ¡fum!, ahora sí entra la corriente y puedes prender la televisión, el foco, pero mientras tú no conectes a la luz, pues tienes focos, televisión, pero no funciona nada, porque falta la conexión final. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios con su mensaje. Cuando lo entendamos, cuando penetramos en el conocimiento de la palabra de Dios, es lo único que te va a dar fortaleza y cimentación en tu corazón. Insisto, yo sé que es muy bonito danzar inclusive y cantar y ir a visitar a un enfermo. Sí, todo está hermoso y precioso. Pero lo que te va a dar fundamentación en tu corazón es la palabra de Dios. Por eso hay que leerla con todo nuestro corazón para que se meta hasta la raíz, que bote las como las banquetas, que bote todo mi criterio, ¿sí? Dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice San Pablo, a él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo, que es una lectura hermosísima, hermosísima. Nos dice que tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Pues para que se fortalezca la fe, ¿sí? El justo por su fe vivirá, dice San Pablo en Romanos 1:17. El lema que dio inicio a la reforma religiosa, de la cual hoy prácticamente todos los que estamos en este programa, todo este canal y todos los que están escuchando, gozamos de esta apertura religiosa de la reforma del siglo XVI para que pudieran, digamos, ir depurando prácticas que no eran correctas para la iglesia y para el ministerio verdadero del evangelio, quitaran algunas situaciones que estaban mal distorsionadas o distorsionadas de una manera y que pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios. Saben que en la reforma religiosa del siglo XVI se sembró la semilla para que pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. De hecho, Martín Lutero fue el primero que puso la Biblia, que tradujo la Biblia al alemán, porque él era alemán. Entonces la puso al pueblo alemán para que leyeran la Biblia, ¿sí? Eso es, digamos que en cualquier cultura de cualquier país, de cualquier nación del mundo, ¿sí?, el que tú accedas a la cultura, a la educación, a la lectura, etcétera, etcétera, es lo que va a generar el progreso de la nación, ¿sí? En México, en la época de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910, solamente el 10% de la población sabía leer y escribir. ¿Cómo esperaban que hubiera un cambio político si el 90% no sabía leer ni escribir, ni votaba, ni nada? 100 años después, ya entrado el siglo XXI, nos damos cuenta que se voltean los números, ¿sí? El 90% o más del 80% saben leer y escribir, y hay acceso a la educación, cada vez hay más licenciados, ingenieros, médicos, etcétera, de la población, no solamente la gente con dinero, sino la gente del pueblo. Entonces, la educación es una de las claves para el progreso. La educación cristiana es la Biblia, ¿sí?, nuestra Biblia. Léela,
entiéndela, compréndela, pregunta, escucha programas bíblicos, lo que tú quieras, para que se nutra tu corazón, para que tu alma esté llena, enraizada y muy fundamentada, y que no vengan los vientos de cambio a cambiarte nada. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes y con su familia. Amén.